Don Ramón, ya está a esta hora 7:10. Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Hablaremos de la coyuntura nacional y sus múltiples problemáticas. Bienvenido, doctor, a la mañana en RTP. Muchas gracias. Bueno, y muy contento de estar en RTP con ustedes, ¿no? Muy agradecido, doctor. Adelante, Astrid. Doctor, coyuntura nacional es muy amplio. Vámonos directamente, tal vez, a lo que más nos surge o a lo que hemos visto. ¿Cómo establecer una correcta política, por así decirlo? Hemos visto a un gobierno que ha sorteado de alguna u otra forma una manifestación, aunque le han llamado focalizada, y que de efecto fue así, porque usted y yo, los que estábamos en este panel, no nos paralizamos. Pero al mismo tiempo no ha contado con una oposición clara, como por ejemplo un correísmo que realmente sea un contrapeso, sino que ha sido un poco más torpe. Políticamente, ¿cómo está el país? Sabemos que está polarizado por dos materias, pero en consenso y en la práctica vemos a una política debilitada donde no encontramos únicamente a un solo partido y no a otros que vayan haciendo una construcción real en la Asamblea Nacional y en otros temas. ¿O cómo vislumbramos en estos momentos la política ecuatoriana? Bueno, yo pienso que el momento que está viviendo el país es un momento inédito, es decir, realmente no existen grandes oposiciones, no existen estructuras políticas que estén afrontando de pronto tesis de una forma, digamos, sostenible en el tiempo y en el espacio, porque en las provincias pasa lo mismo. Al final del día tengo toda la impresión de que el sistema se ha ido autorregulando de tal manera de que tenemos a un presidente que lidera, digamos, una gran corriente del pensamiento político que más o menos abarca tal vez un poco más del 50% de la población, y por otro lado un expresidente, un ex líder político que tiene una organización que todavía sigue siendo fuerte, que tiene un espacio... Todavía el líder político, diálogos en la condición de ex. Yo lo pongo, todos los que están fuera del país son ex, porque están expatriados, están en el exterior, están en el extranjero. Entonces, para mí es un ex líder porque no puede hacer, técnicamente no puede hacer política, técnicamente estás sentenciado, técnicamente tiene suspendidos sus derechos políticos, pero como hoy en día hay redes sociales y comunicación, lo puede hacer desde un territorio extranjero. Entonces, pero realmente los líderes tienen que estar aquí, porque así es la política, ¿no? No tiene realmente el presidente Noboa en la actualidad alguien que le haga un contrapeso real en la vida diaria de la política de ese nivel. Doctor Fuentes, yo le quiero preguntar sobre algo muy directo. Es importante que para que nosotros podamos tener una salud democrática liberal, como bien explicado don Ramón al inicio, exista independencia de poderes. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de que exista independencia de poderes hay interdependencia de poderes? Que es diferente porque de alguna forma se genera una correlación un poco más clientelar entre las instituciones para generar peso y contrapeso entre ellas mismas. Entonces, independencia versus interdependencia, doctor. Bueno, la división clásica tripartita de los poderes judicial, ejecutivo, y en el Ecuador, con estas dos nuevas funciones que están desde el 2008, están, digamos, enmarcadas en un sistema democrático. Es decir, tanto la Asamblea se elige por voto popular, el Ejecutivo, el acceso a la carrera judicial es mediante un proceso de escogitamiento, digamos, es decir, está diseñado para que existan esos pesos y contrapesos. Que en la práctica no se den, ya eso es una cuestión, digamos, de la cuestión pragmática de la Constitución, que una fuerza política pueda captar, digamos, varias funciones del Estado y tenga una gran, digamos, representación, digamos, dentro de la administración pública, ya es parte, digamos, del día a día de una cuestión que tiene deficiencias, bueno, y que no logra que se apliquen estos pesos y contrapesos a los que usted se refiere. Pero yo creo que eso pasa en muchas partes del mundo, en Estados Unidos también. En Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos se genera a partir, por ejemplo, de una de ternas sugeridas, digamos, por el presidente de la República. En muchas partes del mundo la función judicial es, digamos, parte de las ternas enviadas por la función ejecutiva y ratificadas por el Parlamento, y es probable que también tengan estos
estas cosas que pasan en el Ecuador. Pero yo creo que ahí no está realmente el problema. El problema es que las funciones no cumplan su rol. Y le pregunto, ¿eso se soluciona, ya que estamos a cara de nada, ya a la próxima elección, eso se soluciona con una nueva constitución? Es decir, el problema del Ecuador es normativo, es político, o sea, lo que usted comenta, que es esta falta de rigor institucional en esta visión independiente, que es la que debería funcionar. ¿Lo puede solucionar una nueva constitución o realmente hay otra cosa que lo debe solucionar? Esa es una falacia que normalmente se ha hecho muy popular en el Ecuador, esto de que la constitución Correcto. tiene que ser el Una documento, panacea. casi como la Biblia y el Corán, es un documento sagrado. Entonces, si fuera así, entonces hay países que no tienen constitución escrita, como Inglaterra, como Nueva Zelanda, Y nosotros Canadá. tenemos 21. Y entonces, claro, entonces son países que no existen o son extraterrestres. Hay países como Estados Unidos que tiene una constitución de 7 artículos con 20 y pico de 27 o 24 enmiendas, no recuerdo. Y también no va a decir que ese país entonces vive un problema. Yo creo que esto es parte de una cultura jurídica, política del Ecuador, que no solo es ecuatoriana, también pasa en Perú, también pasa en Colombia, también pasa en Bolivia, sudamericana, centroamericana, que es latina, digámosle así, que se basa, digamos, en la propia, en las propias raíces de la cultura latinoamericana, que no ha permitido, por ejemplo, que se respete la independencia de los poderes, que se respeten los derechos constitucionales, que siempre exista un mecanismo, ¿no?, una trocha, digámosle así, todos los vericuetos para poder llegar a una conclusión, saltándose todas las vías normativas, que es más bien, yo creo que es un problema cultural. Uh-huh. Pero de ahí las condiciones son perfectas, o sea, es que no existe ninguna condición en el mundo que sea imperfecta o que sea mala. Claro, es más bien lo Sería que absurdo simboliza. encontrar, hasta en el último país de África encontraremos una condición bellísima, porque para eso están las constituciones, pues son textos de ese tipo, ¿no?, que tienen justamente esa idea que tengan los derechos sustantivos y que obviamente nos ilustren a estas y las futuras generaciones a vivir en armonía con nuestros conciudadanos. Pero es un error conceptual pensar, decía John Rawls, que las constituciones son, digamos, el libro maestro para que la gente viva bien. No nos garantiza nada en lo absoluto. El Ecuador tiene 99 veces, repite la palabra derechos humanos, y no creo que el Ecuador sea el paraíso de los derechos humanos. A la gente dice que es la mejor constitución del mundo. Bueno, depende de qué, pues depende con quién te comparas, pero entonces no puedes comparar 444 artículos con 7 artículos de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la mejor constitución del mundo? ¿La que más se respeta o la que más artículos tiene? Entonces, por ahí va más o menos el tema, pero yo creo que tiene que ver con la cultura jurídica y la cultura política, que finalmente está en esta superestructura de cada sociedad que hace que el mejor texto jurídico del mundo no se aplique en un país. Y aquí voy a lo que decía Pamela, ¿no?, traer algo que es importante, las democracias, porque al final del día estamos aplicando en un Estado democrático. Uh-huh. La democracia también, primero que no es únicamente electorera, o sea, ir a las urnas no significa que vives en un Estado democrático. Respetar las normativas sí forma parte de la Venezuela democracia. fue a elecciones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo creamos un Estado democrático, pero que aplique correctamente su democracia y no pensemos que cada elección y obtener un papel de votación ya es un ejercicio como tal? Bueno, es que también eso parte de la misma cultura jurídica, es decir, en ninguna parte de Sudamérica la ciudadanía se encuentra empoderada de sus derechos democráticos y se entiende que la única forma de hacer democracia es justamente yendo a las urnas, es decir, elegir o ser elegido. Pero la Constitución del Ecuador en la actualidad plantea múltiples espacios, múltiples formas para poder participar en la vida pública, ¿no? En el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, con la silla vacía, en los presupuestos en los presupuestos participativos, en los gobiernos autónomos descentralizados, para Las que asambleas. la ciudadanía pueda participar en las asambleas. Hay múltiples formas para poder presentar iniciativas ciudadanas, consultas populares, bueno, una gran cantidad, digamos, de mecanismos, pero la estructura, digamos, cultural, digamos, del ecuatoriano y del latinoamericano, es justamente pensar que solo el único escenario donde puede expresarse su voluntad es en las urnas. Y también, bueno, esto también es parte, digamos, de una tradición, así que yo creo que esto no se va a poder cambiar ni en 15 años, ni 20 años. Más bien, cada día se ve más distante la ciudadanía de poder hacer los cambios democráticos que necesita,
porque solo se piensa en este hecho de ir a las urnas. Y considerando esto que usted dice de pensar el hecho de ir a las urnas y la democracia queda reducida a carnets de votación, desde el 2023 hacemos una cuenta desde la segunda vuelta de Guillermo Lasso, si es que el sí gana en la cuarta pregunta, habremos ido 8 veces a las urnas en el cierre del 2025 o más adelante, porque son los procesos siguientes que sigue la respuesta afirmativa en esa cuarta pregunta. Le pregunto, un país que constantemente va convocado a las urnas para cambiar la realidad, porque uno vota para tener una transacción de vuelta de, ok, voto para cambiar esto que me afecta, pero constantemente el Ecuador sigue siendo el mismo. Es decir, voy a las urnas una cantidad de veces, primera, segunda vuelta, otra vez primera, segunda vuelta, elección, consulta, proceso posterior a lo que pueda llegar a darse. ¿Qué pasa con el humor social? ¿Qué configura en este momento una consulta popular otra vez, después de haber tenido una en el 2023, me parece, o 2024, después de que en esa última consulta 7 preguntas fueran sobre seguridad, pero tuvimos la masacre en Playas, pasa lo que pasa en Machala, pasa lo que pasa en Bastión Popular? ¿Qué pasa con el votante allí? Yo le quiero preguntar, ¿y qué pasa con el votante en relación a la sociedad? ¿En qué se convierten estos procesos electorales que buscan cambiar, pero que no necesariamente generan un cambio estructural para lo que uno está votando? Bueno, es que la pregunta que usted hace es complicada, una pregunta de sociología política, ¿no? Yo presumo, digamos, desde mi experticia como abogado, como jurista, es que en definitiva la gran cantidad de actividades democráticas que se han radicalizado principalmente o se han focalizado principalmente en las urnas, en consultas populares, en referéndum, en elegir autoridades, en que muerte cruzada, nuevos candidatos a presidente para cumplir periodo y todo este tema, ha hecho que se desgaste mucho más la democracia, de que se desprestigie, digamos, la calidad del voto, es decir, mucha gente, y creo que podríamos conseguir que gran cantidad de jóvenes, por ejemplo, no ven al proceso electoral, digamos, eleccionario como una posibilidad de pronto para desarrollar mejores condiciones de vida para la ciudadanía, país, sino como una obligación, y a veces como una especie de rechazo, un sistema que es anacrónico para el momento actual. Es decir, yo aquí justamente hace algunos días estuve en esta misma radio, en RTP, y decía que ya hoy en día tenemos que hablar de esta pospolítica, de esta forma de que debemos desaparecer los partidos políticos porque no representan a nadie, porque ya son anacrónicos. Definitivamente yo creo que si mañana ustedes ponen un letrero aquí afuera, en cualquier parte, ¿quién quiere ser parte de este partido político? Yo creo que ese es un problema no solamente, y usted lo señalaba al inicio con la pregunta de Pamela, que era bastante de sociología, eso es un problema no solamente del Ecuador, la sociedad ecuatoriana, sino es un problema de la sociedad ya en general. Por ejemplo, hablábamos de los podcasts muy poco acotados al inicio del programa, y alguien decía, ya las familias no funcionan, deberían eliminarse las familias, y el problema es que siempre somos sociedades de lo que no funciona, lo mutilamos, lo cortamos y vamos con otra cosa. Entonces no es que no funcionan las familias, acaben con las familias, nadie se case. No es que no funcionan los partidos políticos, acabemos con los partidos políticos y que fracase todos los intentos, el sistema político, todos los intentos de buscar una mejora y de movimientos que intenten realmente apostar o traer un proyecto para apostar a una nación. El problema es que hay organismos que no hacen su trabajo, y por eso yo decía y recordaba lo de Jaime Roldós Aguilera. Podemos inaugurar sin número de instituciones. El momento es que, o el hecho es que hagan su trabajo. Entonces aquí evidentemente hay un CNE que no ha hecho su trabajo. Exacto. Entonces, son los partidos políticos que no funcionan. Claro, estamos jugando con el hartazgo de la ciudadanía. Al igual que la asamblea. Pero no estamos en esos momentos viendo la necesidad real. Ejemplo, ¿no? Me has hecho acordar, el artículo 98 de la Constitución del año 98 era un artículo que en su segundo inciso permitía la participación de los independientes. Eso desapareció, por ejemplo, en la Constitución del año 2008. Y la única forma de que cualquier hombre y mujer, cualquier persona que tenga todas las aspiraciones de poder aportar en el quehacer político, tenga que exclusivamente cobijarse por un partido político. Y los partidos políticos nacieron en la mitad del siglo XVIII.
Es decir, nada ha sobrevivido tanto tiempo como los partidos políticos, ni la máquina de escribir, ni las computadoras IBM inicialmente. Es decir, hoy en día, de las instituciones más antiguas, digamos, de la sociedad, son estos partidos políticos. Entonces, por ejemplo, no, el artículo 98 de esa Constitución decía que podían participar los independientes. Claro, 98. Claro, eso fue eliminado. Claro, cuando tú le dices, oiga, obliga, pero yo no sé si, bueno, al menos yo tengo 3 hijos, yo no sé si a alguno de nuestros hijos les gustaría ser parte de la política y van a decir, mira papi, yo quiero cumplir 18 años para afiliarme al Partido Demócrata o al Partido Republicano, por decir 2 partidos que no existen en el Ecuador. No, yo no veo a la juventud esa. Yo doy clase en la Universidad de Huique, que es la facultad de jurisprudencia más grande del país, ¿no? Con más de 3.000 estudiantes, y los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, ni los de Derecho, ni los de Sociología, es que están afanados en ya comenzar a ser parte de la organización política y creer, cuando antes uno le gustaba esas cosas, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es que al final del día el mismo sistema se ha autominado, cuando quitaron la posibilidad de que los independientes participen en la vida política. Claro, lo que pasa es que uno lo ve así, pueden haber 200 candidatos a presidente. Yo no me refiero a los candidatos a presidente, yo me refiero a las preguntas parroquiales. O sea, el hombre que es el hombre más honesto de la parroquia más pequeña en la provincia del Napo, con la frontera con el Perú, no puede ser candidato si es que no es cobijado por un partido político. En los cantones, los concejales, los alcaldes, los prefectos. Entonces, claro, le diste todo el poder a que los partidos lo hagan, y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con los partidos, ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos cómo están desprestigiados. No lo digo yo, eso lo dicen las encuestas, por si acaso, las encuestas del clima electoral de los últimos tal vez 15 años, y eso hace que también sea muy poco agradable y apetecible para hombres y mujeres que tengan buenas intenciones participar en la vida política. Sí, el Barómetro de las Américas lo comenta, el 14% de los ecuatorianos apenas confía en los partidos políticos. Quedamos muy agradecidos por habernos acompañado esta mañana y esperamos tenerlo pronto nuevamente por aquí. A la orden. Yo salí, no creo, porque no lo quería entrevistar, tengo que completar todos los días 10.000 pasos y salgo cuando mis compañeras trabajan para ¿cómo se llama? Para completar eso. Hoy día tengo diálisis, entonces el tiempo lo tengo recortado. Así que me disculpa, pero estuvo en mejores manos que las mías. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Éxito, señor decano. RTP